Bueno, tanto el Ministerio Público como el Gobierno descartaron presiones para intentar modificar las medidas cautelares, tal como sucedió de la machi Francisca Linconao, quien ahora cumple arresto domiciliario. Vamos a analizar este tema junto al abogado de la familia Luxinger, Carlos Tenorio. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es, para que toda la gente, yo sé que usted ya ha dado la opinión en otras ocasiones, pero ya ha pasado los primeros momentos, ¿cuál es la sensación de la familia después de la modificación de la medida cautelar, desde prisión preventiva total, en una cárcel, entre medio en el hospital, a arresto domiciliario? Bueno, Mónica, primero que todo, buenas tardes. La sensación de la familia hay que dividirla en dos partes. Yo creo que lo primero, que guarda relación propiamente tal con la modificación de esta cautelar. Esta modificación tampoco era tan novedosa para la familia, toda vez que nosotros mismos habíamos pedido una revisión, una audiencia de medida cautelar en el juzgado de garantía con un propósito muy similar, esto es verificar el estado de salud de la señora Linconao acusada en esta causa, con la finalidad de verificar, como les decía, el estado de salud y ver si era necesario o no una modificación de cautelar. ¿Esto por qué? Porque en definitiva la idea de la familia Luxinger y de este querellante en particular ha sido siempre llevar un proceso lo más transparente posible, lo más ajustado al debido proceso, con la finalidad de que se garantice los derechos de todos los intervinientes y finalmente el derecho a una tutela judicial efectiva por parte de la querellante. En este caso, las víctimas, los hijos del matrimonio Luxinger-Macay. Así que en cuanto a la modificación, perdón, sí. Usted me dice entonces no era novedosa, incluso ustedes mismos podrían haberla apoyado si tuviera que ver con la salud. La pregunta es también, ¿por qué cree usted que se modifican las cautelares? ¿Efectivamente responde a una mejor cautela respecto del cuidado de salud de la machi Francisca Linconao? ¿Responde a que no era finalmente un problema para el proceso, que estuviera en su casa con arresto domiciliario total? ¿A qué responde? ¿O a presiones, como han dicho? En el caso particular, yo quisiera primero señalar que efectivamente si una persona está con una salud muy deteriorada, es indudable que la necesidad de cautela disminuye. Una persona que está postrada en una cama, por supuesto que no puede revestir un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora, en este caso en particular y a su pregunta, es innegable que han existido presiones. Es innegable que esta causa se ha estado tramitando durante mucho tiempo, mucho más fuera de la esfera de los tribunales que dentro de la esfera de los tribunales. Y fuera de la esfera de los tribunales, más en el ámbito político, con intervenciones indebidas, diría yo, y con intervenciones además absolutamente equivocadas respecto al mérito de la causa por parte de parlamentarios, autoridades públicas, etcétera. Y eso constituye indudablemente una presión. Si a eso además uno le suma la circunstancia de que la huelga en sí mismo es una medida de presión, uno podrá decir si es legítima o ilegítima, yo tengo mi punto de vista, indudablemente que aquí se han recibido presiones, y no nos cabe la menor duda, al menos a mí no me cabe la menor duda, que en estos últimos días esas presiones de alguna forma u otra se vieron reflejadas en lo que ocurrió, al menos en la audiencia desarrollada el día de ayer en la Corte de Apelaciones de Temuco. Separemos, una cosa es quien realiza en teoría las presiones y otra es quien las recibe. Y desde el punto de vista de quien las realiza, quiero saber si usted acusa directamente al gobierno de haber intentado presionar a la justicia, ¿sí o no? Yo creo que sí, yo creo que se lo dije hoy día, o lo dijo hoy día la familia Luxinger, el intendente, yo también lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que sí hubo una presión del gobierno, una presión concreta. Ayer en la audiencia que se desarrolló en la Corte de Apelaciones, el abogado de la Intendencia, que es un abogado que viajó directamente de Santiago, y en este sentido quiero separar el trabajo que han hecho los abogados que viven acá en Temuco, que son también de la Intendencia, que han hecho un trabajo muy respetable y muy colaborativo. El alegato de ayer fue un alegato propio de la defensa, no fue un alegato de la parte creyente, lo cual es una incongruencia total. Si uno está asumiendo una acusación tan grave como esta, debe ser consecuente en una causa de tal magnitud y con tal importancia, me parece, dentro del contexto nacional. ¿Sí? Perdón, pero usted menciona el hecho del alegato, no toda la gente tiene por qué saberlo, del abogado que representa a la Intendencia, pero era de Santiago, efectivamente, que es querellante del gobierno y actúa pidiendo la rebaja o apoyando la rebaja de las medidas cautelares. Pero eso es parte de un proceso judicial y se puede, en el fondo, dar dentro de un proceso judicial. Yo cuando le pregunto si han habido presiones, no me estoy refiriendo a lo que se ejerce dentro de un proceso judicial que es legítimo. Yo estoy preguntando si han habido presiones políticas del gobierno hacia los jueces directamente. No, no me constan, pero tampoco puedo soslayar yo lo que te comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque esta es una actuación completamente incongruente y como tal, a mí no me había tocado verla nunca en una causa donde aparezca un querellante haciéndole la pega, el trabajo a la defensa, derechamente, y eso me responde a una actitud que adoptó el gobierno en los últimos tiempos. Ahora,
que me conste directamente presiones directas al Poder Judicial, no. Y quiero ser claro en esto, yo tengo un profundo respeto por la independencia del Poder Judicial. Y usted, porque decíamos, una cosa es quien potencialmente realiza las presiones o intenta presionar, y otra cosa es quien las recibe. ¿Usted cree que los jueces fallaron en derecho o fallaron presionados políticamente? Yo leí el fallo y el fallo me parece un fallo en derecho, indudablemente. Yo puedo tener una visión de un sentido u otro. Ahora, los jueces son personas comunes y corrientes como todos nosotros y están viendo la contingencia nacional todo el día. Y esta es una causa que ha generado contingencia y noticias la última semana. Yo no sé si toda esa contingencia derechamente los contamina o no los contamina. Tendría que estar dentro de su cabeza y pensar como ellos para saber si se han sentido o no presionados. O sea, no sabemos si efectivamente las presiones que usted denuncia finalmente tuvieron efecto o no. ¿Cómo podríamos saberlo? Tendríamos que estar dentro de la psiquis de las personas, pero lo único que te puedo decir son los hechos concretos. Los hechos concretos, ¿cuáles son? Han habido manifestaciones públicas durante las últimas semanas, en todo sentido, de parte de las autoridades del Ejecutivo y parlamentario. Yo no puedo saber si los jueces en ese sentido las recogen y las procesan de determinada manera. ¿Abogado? Yo sigo insistiendo en que creo en la independencia del Poder Judicial. Abogado, el fiscal nacional Jorge Abot dijo que no había habido ninguna presión hacia la Fiscalía y que ellos estaban dispuestos a cambiar potencialmente las medidas cautelares, a rebajarlas. Bueno, sí, yo respeto eso y me parece que, y le creo además al fiscal nacional Abbott en ese sentido. Insisto, nosotros, quisiera aclarar, nosotros como querellantes, yo represento a las víctimas, como querellantes hemos tenido una conducta súper noble, y voy a usar el concepto noble para con los imputados. A la misma señora Linconado, nosotros le hemos dado autorización para que celebre Año Nuevo Mapuche, para que vaya al hospital, para que amplíe su plazo de estadía en el hospital. Ahora mismo habíamos solicitado una medida una audiencia de cautela de garantía respecto de ella. Y el Ministerio Público también, si aquí la idea es aplicar las medidas cautelares que sean conforme a derecho. Nadie está en busca de venganza, lo que queremos nosotros es justicia. Abogado, para ser súper preciso, yo sé que el espíritu de usted cuál es, pero no es que ustedes le hayan dado autorización para celebrar el Año Nuevo, sino que ustedes no se opusieron como parte querellante. La autorización la da finalmente el tribunal. Sí, lo entiendo, era solo para hacer la precisión. El tribunal, exacto. Sí, ustedes no efectivamente. Ustedes nosotros no nos opusimos pudiendo haberlo hecho. Sí, entiendo, pero sí era para precisar el punto. Ahora, hubo una versión distinta entre el fiscal nacional y el fiscal regional, porque el fiscal de la regional de la Araucanía dijo que la actitud de la intendencia a él le provocaba, o no sé si dos miradas, pero al menos hubo sí una mirada crítica de parte del fiscal regional en que dijo que le parecía inconsecuente que participara el abogado del gobierno pidiendo esta rebaja, que es lo que usted mencionaba. Yo lo quiero llevar a otro tema, quería hacer esa puntualización, para preguntarle que usted atribuye a algo puntual o a que el hecho que el fiscal nacional habló de un crimen atroz, un incendio con resultado de muerte. ¿Usted echó de menos la calificación de terrorista por parte del fiscal nacional? ¿Deriva algo del hecho que no haya mencionado hoy día la palabra terrorista para calificar a este hecho? Para ser justo, en primer lugar no he leído ni escuchado las declaraciones del fiscal nacional, solamente leí el encabezado de la noticia. No lo he hecho de menos, y finalmente la calificación ya está hecha en cuanto a la acusación fiscal y a la acusación en particular, y a quien corresponde calificar un hecho es al Tribunal Oral de lo Penal. El que lo haya dicho o no lo haya hecho no me parece mayormente relevante en este tema, porque efectivamente vamos a coincidir en que es un crimen atroz y que tiene una calificación jurídica determinada. Abogado, para ir cerrando, ¿qué es lo más relevante que a ustedes les hace pensar que la Machi Francisca Linconado es parte del crimen de los Luxinger Macay? Y se lo pregunto porque cuando conversamos con la vocera de la Machi, ella decía, tal vez la prueba que más ha exhibido la Fiscalía, el tema de la georreferenciación de celulares, es una georreferenciación que es inexacta. Hay otros testimonios que hablan en favor de la Machi. ¿Por qué ustedes tienen la convicción de que ella es culpable o les quedan dudas de que lo sea? No, por supuesto que no. Nosotros tenemos antecedentes suficientes para sostener que podemos acreditar la participación. Ahora, dos cosas. Yo no me voy a referir a las pruebas en particular porque yo he sido consistente en señalar que las pruebas se producen y se presentan y se producen en el juicio oral. Lo que ha hecho la defensa en particular es
hacer una retórica de las pruebas, presentarlas de acuerdo a la perspectiva de ellos, y algunos medios, por cierto, que han copiado esas opiniones y las han dado muchas veces como hechos ciertos. No solamente la georreferenciación, no solamente la declaración de un coacusado, como es el caso Perelino, sino que hay muchas otras pruebas que indican que existe participación tanto de ella como de los otros 10 coimputados. Pero en ese sentido, te reitero, por un tema profesional y por un tema de estrategia judicial también, y además por un estilo de trabajo que tenemos nosotros al menos, yo no me voy a referir a las pruebas en caso en abogado, puntual, porque prefiero que se produzcan las mismas en el juego. Se nos acabó el tiempo, súper breve, solo para cerrar. ¿La familia Luxinger Macay está decepcionada del gobierno, sí o no? Sí, hoy día sí. ¿Y la razón más importante para aquello? Por los últimos acontecimientos, básicamente, el acontecimiento de una visita que hizo el intendente a la señora Linconado, que a priori por sí sola no produjo mayor efecto. Lo que sí se esperaba en ese momento, con un tema de prudencia y un tema de respeto, que también tuviesen un gesto similar con la propia familia Luxinger, lo cual no ocurrió. Y por cierto, con la actuación de ayer en la Corte de Apelación de Temuco, ciertamente se produjo una frustración. Actuación por la cual han pedido que se retiren como querellantes del caso, que el gobierno ha dicho que no va a hacer. Digo, para puntualizarlo también, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Igualmente. Adiós, gracias.